Gracias, Jorge, por tenerte aquí en este espacio. De verdad que apreciamos mucho que estés porque no se olvida el 68. Y tú eres una de esas almas vivas que puede decirnos cómo se vivió, qué sucedió, qué hicimos los oaxaqueños que estuvieron involucrados, cómo luchamos y si valió la pena la lucha. Jorge, gracias por acompañarnos. Al contrario, honrado, de manera yo creo inmerecida, de estar en este espacio, tan digno espacio de conversación, de diálogo y de comunicación. Y por supuesto un suceso de dimensiones sociales tan trascendentes como el denominado 68, pues imposible que se borre de nuestras mentes. Ahora bien, lo que sí creo, querida Karina, y gracias por la invitación, es que ¿cómo debemos de recordarlo? En una parte del texto que me permití elaborar para contribuir con esta edición que se llama No se olvida el movimiento estudiantil en Oaxaca en 1968, Así es. propiciado por Isidoro Yescas y por Claudio Sánchez Islas, digo que lo mejor de las cosas, de sucesos como estos, no es mantener en el recuerdo las cenizas, Exacto. sino mantener el fuego. Metafóricamente, es decir, mantener lo que te anima, mantener lo que te impulsó a hacer o a pensar de tal o cual manera las cosas. Porque el crimen de Estado que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, pues no puede soslayarse, pero al mismo tiempo también nosotros tenemos que rechazar el ser reducidos a ese final trágico. El 68 era antes del 2 de octubre algo mucho más trascendente y fue todavía después del 2 de octubre algo mucho más trascendente. Claro, sí. Pues el ímpetu de esa generación, Jorge, como tú lo dices, pues no debe de ser olvidado. Sabemos que no se ha hecho justicia en muchos aspectos, pero en este en especial no debemos de olvidar que muchas personas fueron asesinadas por hacer uso de su derecho, por manifestarse, por estar inconformes, por muchas cuestiones. Tú me platicabas hace unos momentos que inclusive cada vez más hay más información sobre qué sucedió, sobre exactamente cuántas personas perdieron la vida ahí, cruelmente, injustamente y salvajemente asesinadas. Así es. Finalmente, en Tlatelolco no se trata de que hubiera sido un muerto o hubieran sido 1000. El punto fue que hubiera habido un muerto, Exacto. que precisamente para responder a una manifestación, a un clamor cívico, que en general era un clamor predominantemente pacífico, no violento, se tuviera que responder con esa magnitud de violencia. Exacto. Nosotros tenemos que ver la forma de que esto sea tratado adecuadamente, aclarado y sobre todo, de ser posible, concluido su trato en las vías judiciales y ver que pues no solamente los de siempre señalados, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, etcétera, sean los que se pongan a juicio, sino absolutamente todos los que de una manera u otra, directa o indirectamente, pero con protagonismo, participaron en esto. Claro. Incluso, discúlpame adelantarlo y decirlo, incluso debe de llamarse a cuentas a quien preside actualmente la Cámara de Diputados Federal, a Porfirio Muñoz Ledo, quien fue el encargado de, desde el ámbito político, hacer la justificación en 1969 de lo que había hecho Díaz Ordaz. Entonces, todo eso tiene que ser, y todas esas personas tienen que ser, de una o de otra manera, emplazadas a que den una explicación. Que expliquen qué sucedió Efectivamente, en ese entonces. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros saneemos esto,
tendremos la oportunidad de hablar con más claridad y de recordar el 2 de octubre en las justas y adecuadas proporciones, dimensiones, y dejarnos ya también de que nosotros, con una visión no crítica, alimentemos mitos, alimentemos leyendas. Es un suceso histórico y hay que entrarle a su análisis con los elementos con los que se le entra al estudio de la historia, al estudio del pasado, del presente y al escudriñamiento del futuro. Jorge, ¿y Oaxaca cómo estuvo presente en este movimiento también? Oaxaca fue muy importante porque también otra cosa curiosa, te darás cuenta que en la mayoría de los medios siempre se habla del 68 y todo se centra en la capital de la Hasta República. allá, ¿no? Bueno, pues para no variar en las visiones centralistas, también aún los más pintados críticos en esto también adolecen y también aplican visiones centralistas. Y el movimiento lo reducen al Distrito Federal, hoy a la Ciudad de México. Pero este movimiento se gestó y se expresó en muchas otras partes de la República y en algunas incluso con más duración, como Oaxaca. En Oaxaca no fue sino hasta finales de 1968, diciembre, cuando formalmente este movimiento concluyó, porque aquí todavía tuvimos la osadía, con un núcleo de jóvenes que así lo consideraron y se empecinaron, de mantener una transformación de ese Consejo Estatal de Huelga en el Comité Pro Reformas Universitarias. Y ese comité mantuvo incluso un pliego petitorio de más de 5 puntos que verdaderamente desbordaban las expectativas. Imagínate. Pero esto alimentó en un momento dado la ilusión de que pudiera llegarse a conseguir lo que se demandaba y que alimentó también la persistencia del movimiento en Oaxaca. Y así también en Puebla, así en Sinaloa, así en Michoacán, así en muchos otros lados. Y el mundo así estaba, ¿no? Y así el mundo, porque hay que recordar que esto fue un asunto de época universal. Así es. Y que la juventud, sobre todo, no solo la pequeña burguesa, que fundamentalmente alimenta los contingentes estudiantiles, universitarios, normalistas, politécnicos, etcétera, sino la juventud toda, de todos los estratos y condiciones sociales. En el mundo andábamos bastante inquietos. ¿Y qué era lo que, como común denominador, nos movía a todos, independientemente de las peculiaridades? Sí. Pues nuestra inconformidad, nuestro hartazgo con los autoritarismos, con los abusos, con los despotismos. Esto es lo que en esencia nuestros movimientos llevaba. Jorge, cuéntanos tu experiencia en el PRT. Sabemos que fuiste fundador, sabemos que participaste activamente. ¿Qué te dejó esa experiencia ahí? Muy bien. Bueno, en el 68 yo era un joven como la absoluta mayoría de, creo, los miles, que participamos fundamentalmente movidos por la indignación, por una respuesta elemental humanitaria, que era incomodarnos, indignarnos, porque otros como nosotros habían sido agredidos y sin explicárnoslo, desde nuestro punto de vista, sin merecerlo. Habían sido cachiporreados, estudiantes como nosotros. Esa indignación la alimentó pues una formación que yo tenía, que era una formación también común a miles. Mi sensibilidad había sido pulido en mis primeros 17 años por una visión humanitaria, por una visión justiciera, por una visión de equidad de las cosas, en donde el filón aportado por el cristianismo, y en este caso el cristianismo primitivo, y en el catolicismo adherido a ese cristianismo primitivo, era lo que principalmente me movía. Pero ya para 68 también esa forma de entender las cosas y de sentir las cosas, esa filosofía ya no me
era suficiente. Es más, en algún momento la empecé a ver no solo insuficiente, sino también contradictoria. Y empecé a disponerme a ir más lejos. Sí. No dejando atrás todo, llevando conmigo lo que pensaba, que de ese pensamiento era definitivamente loable mantener y transgredir en el buen sentido filosófico. Y así lo hice. Fue así como empecé a abrazar las ideas de la filosofía inspirada en el marxismo. Yo me propuse entonces, inspirado ya con estas visiones, continuar participando en la construcción de mi ser y en la construcción de un sujeto social alternativo. Y fue así como mi práctica se deriva de un agrupamiento político a otro, en el que después, en los años 70 al final, viene a ser el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Partido que llega incluso a plantearse la disyuntiva de si continúa participando totalmente confrontado a todos los procederes del sistema, o incluso acepta el reto de participar dentro del sistema, con reglas del sistema, que significaba participar en las contiendas electorales. Las contiendas. Y esto hizo que potenciáramos por una parte nuestra experiencia, pero por otro lado no fuimos lo suficientemente capaces para asimilarla, y finalmente esto nos llevó a un debilitamiento y casi a la extinción. Entonces, esto es lo que finalmente marca mi derrotero, y en los últimos 20 años mi actividad política ha sido una actividad política de la que yo, personal e individual y únicamente, he sido responsable. No ha sido nadie más responsable de mi actuar, de mi proceder, más que yo. Y esto tampoco poniéndome en la postura de descalificar a los que han seguido otro camino. Otro camino, claro. Discutir críticamente nuestras rutas, pero, y sobre todo nuestras posturas del momento, pero sobre todo viendo que esto lo hiciéramos, insisto, sin mitos, sin fantasías, sin presupuestos, sino sobre todo tratando de ser totalmente congruentes, honestos, totalmente claros, legítimos con nosotros, y en consecuencia tratar de que a partir de este ejercicio nosotros saliéramos más adelante. Lo que hoy digo tiene que ver con este derrotero. Yo me sigo asumiendo en mi pensamiento filosófico, humanista, como un socialista libertario, y evidentemente no puedo decir que en este momento sea yo un militante, un activista revolucionario, como en algún momento dado creí que lo fui y que me asumí en tiempos con más energía, con más condiciones para poder acometer muchos retos. Considero que sigo pensando de esta manera, porque yo finalmente todo esto lo intenté hacer para empezar por ser yo feliz, por ser yo mejor, y porque quienes estuvieran junto a mí o junto a los que yo estuviera, sobre todo, estuvieran mejor, ¿no? Estuviéramos mejor. En todo caso, si yo le he causado a otras, a otros, el más mínimo de incomodidad, y peor tantito, si les he afectado en algo, sobre todo materialmente, lo siento profundamente, lo siento. Claro. Y ahora, en toda relación en la que estoy metido, estoy viendo la forma de ser lo menos áspero, lo menos rudo, y ser lo más sutil y lo más humano y lo más fraterno posible. Ser lo más
condescendiente, porque eso quiero para mí. Claro. También quiero comprender y quiero que me comprendan. Así es. Y quiero que juntos hagamos un mundo mejor.